Y yo espero que tu corazón se abra ante este tema que he preparado para cada uno de nosotros. Antes que nada, le pidamos a Dios sabiduría. Gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos das. Te rogamos y te pedimos que nos des sabiduría de entendimiento, para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te ponemos en tus manos esta reflexión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes que nada quiero, bueno, más que nada yo basé este tema en Mateo capítulo 25 y 25 del 1 al 13, y de lo que habla esto es de la parábola de las 10 vírgenes. Y yo sé que muchos de ustedes, quizá no todos, pero han escuchado acerca de este tema, ha hablado de esta historia, de esta parábola, y quizá ya suene algo como algo que ya sepamos, pero en este momento le vamos a dar una profundidad y contextualizar a lo que estamos hoy en día. Yo he titulado a este tema, La iglesia tiene que despertar. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios nos habla del tipo de iglesia que Jesús espera cuando Él venga por su iglesia. Y no es casualidad, pero hay mucha gente, todo el mundo está tan obsesionado con el capítulo de Mateo, capítulo 24. Y si no sabes qué trata Mateo capítulo 24, básicamente es de las señales, o más que nada habla de las cosas que tienen que pasar antes de que el fin venga. Habla de pestes, de terremotos, habla de señales en el sol, señales en la luna. Entonces, todo el mundo en este momento, en medio de esta circunstancia en la que estamos, está obsesionado con descifrar. Pero yo, bueno, más que nada he escuchado a varios escatólogos decir que en el tiempo que estamos hoy en día es el principio de dolores. Y realmente estamos conscientes de eso porque todas las cosas que habla Mateo 24 han pasado. Rumores de guerra, pestes, hambre, epidemias, hemos visto señales en el cielo. Entonces yo estoy consciente de eso, pero yo estoy seguro, estoy bastante seguro que el Espíritu de Dios nos está animando sobre Mateo 25 y más en este momento. Pero eso a mí realmente no me da miedo, sino me da una gran esperanza. Y les voy a leer el por qué Mateo 24 conecta la perfección con Mateo capítulo 25. Si tienes ahí tu Biblia, si no, agarra tu teléfono, no sé en qué manera puedes hacer, si no, escucha atentamente lo que Mateo 25 tiene para nosotros. Voy a leer Mateo 25, dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Bueno, realmente
nos está hablando acerca de la venida del esposo, que básicamente es Jesús. Si no saben, la Biblia dice que cuando acabe este tiempo, haya acabado todo, va a haber una gran boda. Va a ser Dios se va a casar con la iglesia, se va a unir con la iglesia. Entonces, más que nada quiero explicarles un poco lo que es Mateo 25 del 1 al 4, que en el primer versículo habla sobre 10 vírgenes y muchos piensan que estas 10 vírgenes son 10 esposas que iba a casarse el novio, que es Jesús, pero no, estas 10 vírgenes más que nada su único labor eran como más que nada como una especie de damas de honor que iban a escoltar al novio para llevarlo a casa de la novia. Pero dice lo siguiente: 5 de ellas eran sabias y 5 no eran sabias. Y dice que las que no fueron sabias tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Dice así: mas las sabias tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Más que nada quiero centrarme ahorita en el capítulo de Mateo, en el versículo 5 y 6, y quiero hablarles de 2 puntos. El primero, en el versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. El primer punto con el que quiero hablar es el adormecimiento y el adormecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad vivimos una iglesia dormida, más que nada dormida, una iglesia insensible al espíritu. Y hay jóvenes su mayoría de los jóvenes entre 10 y 25 años, todos cuentan con un smartphone, un teléfono celular. El teléfono celular, créame que de verdad es un mundo de entretenimiento. Yo sé que a veces un poco de entretenimiento es sano, pero lo que pasa ahora en día con nosotros jóvenes es que hay un exceso de entretenimiento, lo cual nos hace estar más apegados al teléfono celular más que a la oración. Estar viendo una serie de 10 capítulos más que ir y leer de su palabra. Pero cuando vamos a la iglesia, nos acercamos, y cuando estamos ahí en presencia del Espíritu Santo, nos volvemos insensibles. Es un adormecimiento el cual la iglesia está pasando hoy en día por el exceso de entretenimiento. Y más que nada, y centrándonos un poco lo que es el entretenimiento, pues existe un sinfín, está redes sociales, están ahora los videojuegos y yo quiero centrarme en eso porque yo en un tiempo era muy adicto a los videojuegos, pasaba horas jugando y lo peor de ser un adicto a los videojuegos es que a veces no te conformas con jugar, sino a veces vemos a otras personas jugar, aquellos youtubers, gamers, estamos ahí viéndolos jugar porque realmente nosotros no nos saciamos con lo que estamos jugando. Eso es básicamente un adormecimiento de entretenimiento excesivo, lo cual debemos de darnos cuenta que la iglesia, que los jóvenes en esta época están adormecidos. Por eso el Espíritu de Dios nos anima a estar despiertos. Por eso en este versículo, el capítulo 5, dice que todas se durmieron y cabecearon. Cabecearon y se durmieron. Pero nosotros tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar pendientes de la llegada del Hijo del Hombre. Y continuamos al versículo 6, que dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y yo quiero que pensemos más que nada en ese versículo la hora, porque la hora que dice es a medianoche. Y si a medianoche por lo regular ya estamos descansando.
aunque realmente hoy en día no estamos descansando, a veces nos desvelamos más de las 12, más de la medianoche, y yo sé que no soy el único, en su mayoría todos los jóvenes nos estamos desvelando y tenemos eso de estar ahí en el teléfono, porque es lo que hacemos, es lo que realmente hacemos. Pero quiero que contextualicemos un poco y no pensemos en lo que estamos haciendo hoy en día, sino más bien la medianoche. Pues por lo regular es una hora que están descansando, este, pero más que nada esto no habla de manera literal, sino representa una gran oscuridad. La medianoche representa una gran oscuridad. Y es lo que nosotros hoy en día estamos pasando. Estamos en medio de gran oscuridad. Y esto, por eso yo decía que el versículo 25 empata de una manera perfecta con lo que estamos viviendo hoy en día. Pero antes que pasemos al versículo 7, quiero que analicemos un poco esa metáfora de las lámparas, porque en este versículo cada cosa tiene su significado. Las vírgenes representan a las iglesias en general, el esposo es Jesús, pero ¿qué significan las lámparas? ¿Qué significan las lámparas? Bueno, la lámpara es un instrumento que sirve para alumbrar. Pero yo quiero que entendamos este principio, que para poder alumbrar necesitamos que haya oscuridad, que es lo que estamos pasando hoy en día. Y bueno, para que la lámpara funcione necesitan aceite. El aceite viene de un fruto que es la oliva. La oliva o el olivo se tiene que cultivar. Entonces, si hablamos de esta metáfora de la lámpara, todas las vírgenes tenían su lámpara. Cada una de ellas tenían sus lámparas, pero no todas ellas tenían aceite. ¿Y qué es lo que nos trata de decir el Espíritu de Dios al representar al aceite? Bueno, analizando este capítulo, este versículo, el aceite representa la intimidad con Dios. Y y yo estoy seguro de que el aceite representa eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos rápidamente al versículo 11, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto que os digo que no te conozco. Y yo estoy seguro que el aceite representa intimidad con Dios, porque a veces pasan circunstancias a nuestras vidas que a veces desconocemos del Señor, pero es porque no tenemos intimidad. Si a veces nosotros desconocemos el día en que llegue la hora en que la hora en que venga Jesucristo y si nosotros cultivamos intimidad con Dios, yo les aseguro que el Señor nos va a decir, tú sí eres mi hijo, a ti sí te conozco. Pero es esa intimidad tenemos que cultivarlo. Y yo sé que es difícil a veces estar en un ambiente donde tus padres quizá no son cristianos, al menos en mi hogar, gracias a Dios, somos cristianos todos los días, entre las 8 y las 10 hacemos los devocionales, estamos ahí cantando, leemos una lectura y oramos y culminamos con una oración. Y yo sé que a veces es difícil tener esa intimidad con Dios. Y a veces, muchas veces, no tengo ganas. Eso es algo real. A veces no siento adorar, pero yo he aprendido. Y la otra vez discutía con mi hermano, discutía acerca del amor. Y llegamos a la conclusión de que amar no es un sentimiento. Amar es por decisión. Y si nosotros amamos realmente a Dios, es porque si nosotros amamos realmente a Dios, es porque hemos decidido seguirle, hemos decidido buscarle. Y entonces, si realmente, y cuando llegue ese momento en nuestra vida, cuando no queramos orar, no queramos llevar, ir a la lectura, leer un poco su palabra, lo mejor que podemos hacer y recordar es, yo decidí seguir a Jesús. Y al hacer esto, fíjense que yo lo he hecho muchas veces y a veces cuando no tengo ganas recuerdo esas palabras.
Yo decidí seguir a Jesús. Y créame, y es bastante raro porque cuando ya me encuentro en ese ambiente familiar, cuando mi papá ya está leyendo la Biblia, está cantando, lo hago mejor que cuando yo estaba ya ahí listo para tener ganas. Porque lo mejor que puedes hacer cuando no tienes ganas es hacerlo. Así es simple. Y, y bueno, para culminar, bueno, más que nada para continuar con este versículo, dice en el versículo 7, volvemos otra vez a retroceder. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, dijeron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien para los que venden y comprad para vosotras mismas. Y otra cosa que yo estoy convencido que el aceite es intimidad con Dios es esta parte, porque si se dan cuenta es como las vírgenes prudentes tienen como un espíritu contrario a lo que conocemos el cristianismo, ¿no? O sea, eso de que no querer compartir su aceite es como contrario a lo que nos ha enseñado la Biblia, pero yo estoy seguro que en este contexto nos quiere decir que más que nada el aceite, que es la intimidad con Dios, es algo intransferible. Es algo que no te puedo compartir. Tú mismo tienes que buscar, tú mismo tienes que hacer, tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que hacer muchas cosas para poder tener intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. Es algo que no se puede compartir. No puedo decir, sí, ten de mi aceite, ten mi intimidad con Dios. Es algo que uno mismo. Por eso es algo que me asegura más que el aceite es intimidad con Jesús, intimidad con Dios. Y ya para terminar con este versículo, dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Y este texto de verdad termina de una manera tan precisa que, como dije, estamos tan obsesionados por ver si realmente estamos en los últimos tiempos, estamos a punto de recibir al Señor, pero nos hemos olvidado que en este tiempo deberíamos aprovechar para cultivar aceite. Y yo he sido tentado demasiadas veces en decir, en este tiempo de cuarentena voy a aprovechar para tocar mejor. Voy a aprovechar para cantar mejor, voy a aprovechar para hacer videos y subirlos a mis redes sociales. Y he sido tentado de una manera que hasta cierto punto no es mala, porque ojo, no estoy diciendo que sea mala. Sin embargo, este tiempo que estamos en casa, que pasamos más tiempo en casa, deberíamos aprovecharlo para cultivar nuestro aceite. Porque como dice aquel versículo, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te lo va a recompensar en público. Y yo no sé si realmente vamos a salir de esta cuarentena el 30 de mayo o se va a alargar. Realmente es algo incierto. No podía decir sí, tampoco no. Pero lo que sí sé y tengo una gran esperanza que vamos a salir de esta cuarentena. No estoy asegurando nada. Solamente tengo esa esperanza. Porque y cuando realmente podamos salir, como dice el texto, cuando oremos a nuestro Padre en secreto, Él nos va a recompensar en público. Y lo mejor, realmente, créame, lo mejor que podemos hacer en estos tiempos, más allá de poder desarrollar una habilidad que ya tenemos, que ojo, no digo que sea mala, pero eso no debe estar por encima de cultivar aceite. Y créame que lo mejor que podemos hacer es cultivar aceite, que es cultivar intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. Y cuando por fin hayamos hecho todas estas cosas, yo les aseguro que Él lo va a recompensar en público, porque Él es fiel y cumple sus palabras. Y una vez más, eso termina de una manera tan precisa que lo único que nos recomienda, y ahora sí que la moraleja, por así decirlo, de esa parábola dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Oremos. Señor y Padre nuestro,
te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta hora, Señor. Ayúdanos que esto sea una advertencia, pero que también sea un nuevo comienzo contigo. Ayúdanos a poder cultivar intimidad contigo, porque lo mejor que podemos hacer es aprovechar este tiempo que tenemos para poder conocerte más y más, para que no llegue aquel día, Señor, en que tú nos cierres las puertas y nos digas, no conozco tu nombre, no conozco quién eres, y lo contrario, que tú nos dejes entrar a esa gran festividad que es el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor Jesús. Te ponemos en tus manos todas estas cosas, te ponemos en tus manos este mensaje. Ayúdanos a ser hacedores de este mensaje. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.